Hazañas legendarias. La cuarta prueba fue el jabalí de Erimanto. Tras unos días reflexionando cuál debía ser el nuevo trabajo de Hércules, Euristeo por fin se decidió. Esta vez debía exigir a su primo algo más complejo, así que lo envió a capturar al jabalí de Erimanto, una bestia portentosa que debía entregar con vida. Se trataba de un jabalí gigante que tenía aterrorizada a toda la población residente de los alrededores del monte Erimanto, pues su fuerza era tal que con sus colmillos podía arrancar los árboles de raíz sin apenas inmutarse, además de tener por comida preferida a los rebaños y, por supuesto, los hombres. Todos los días el jabalí bajaba de su guarida en la montaña atacando, hiriendo y comiéndose cuanto se encontraba en su camino. En esta ardua tarea, Hércules tenía que capturar vivo al feroz jabalí y llevarlo al palacio ante el rey Euristeo. Cuando llegó a la meseta de Erimanto, no había ni rastro del jabalí. Hércules necesitaba idear un plan para conseguir sacar a la temible bestia de su guarida, y no se le ocurrió mejor idea que hacerlo a gritos. ¿Cuánto sería el escándalo que armó, que consiguió que el animal saliese de su cueva? Pero lo que vio lo dejó aterrado, pues aquel rostro con sus colmillos afilados y sus ojos ensangrentados desprendía la mayor crueldad que había visto en su vida. No iba a ser fácil capturarlo, y menos llevarlo vivo a palacio. Además, el invierno comenzaba a clarear, y el mal tiempo parecía dificultar más la tarea. Mas no fue así. Hércules decidió usar la misma estrategia que con la cierva de Cerinea. Sabía que agotando a su presa estaría a su ventaja. Así que se dedicó a perseguir sin tregua al animal, con la intención de conseguir que el cansancio le venciera. El héroe siguió a la bestia por valles, bosques y ríos, sin darle tregua, hasta que por fin lo acorraló en una montaña cubierta de nieve. Le obligó a subir a lo más alto de la montaña, allí donde el frío se hacía insoportable, y la nieve era tan espesa que las patas del animal se hundían de tal manera que le impedían avanzar. Finalmente, el animal agotado y jadeante se desplomó sobre la nieve, momento que Hércules aprovechó para saltarle encima y atarlo. De ese modo, volvió a Micenas con el animal atado sobre sus hombros, y al entrar al palacio, el rey Euristeo, nada más al ver la monstruosa bestia, se ocultó aterrorizado en una enorme vasija que había mandado construir en medio del jardín. Para el quinto reto, Euristeo y Hera habían planeado una tarea desagradable: limpiar los establos de Augías. Hace muchos años, Élide, una ciudad adyacente a Grecia, era una región considerablemente próspera, gracias a la abundancia de ganado que albergaba. Ninguna otra región en todo el país tenía más reses que las que poseía Augías, su rey, aunque esto nada tenía que ver con sus habilidades como ganadero. Más bien, respondía a una especie de mandato de los dioses, quienes habían acordado que sus rebaños jamás se enfermarían por ser hijo de un dios, pues el verdadero padre de Augías era Helios, el dios del sol. Además de que éste le había regalado 12 fieros toros que cuidaban y defendían a la manada, por lo que su número aumentaba año con año de forma increíble. Hércules debía limpiar en un solo día los establos del rey, quien, como ya mencionamos, poseía cientos de cabezas de ganado, de tal forma que entre las vacas y las cabras que tenía, la región estaba quedando estéril y sobre un enorme yacimiento de estiércol. El héroe se presentó ante el rey y le propuso lavar sus establos, los cuales no se habían limpiado en 30 años, a cambio de un pago, la 10ª parte del ganado, sin mencionar, por supuesto, que era una tarea que él debía realizar. El rey Augías, al no creerlo capaz de cumplir con aquella encomienda, aceptó el reto de buena gana, sin contar con el ingenio y poder de Hércules, quien decidió desviar 2 grandes ríos de la región para lavar los establos rápidamente. Aunque esto no agradó en nada al rey Euristeo, quien enfurecido terminó invalidándola, ya que Hércules no debía de pedir ninguna recompensa, y porque la verdadera finalidad del rey y de la diosa era humillarlo y burlarse, viéndolo lleno de suciedad, pero con su estratagema no logró que se ensuciara ni las sandalias. En el sexto desafío,
Hércules se enfrenta a las aves del Estínfalo. Hércules se sentía seriamente indignado, dado que Euristeo ya le había anulado 2 de los retos, aunque sabía que no podía hacer nada, pues seguía estando a las órdenes del rey hasta cumplir con su expiación. Mas no estaba nada conforme al saber que las tareas realizadas serían 12 en lugar de 10, y que las 6 restantes consistirían en situaciones por demás complicadas. Y no estaba equivocado. Tanto Hera como Euristeo, al ver que el héroe había cumplido con los retos anteriores, decidieron encontrarle uno nuevo bastante complicado, que es del que hablaremos a continuación. ¿Conoces el lago Estínfalo?, le gritó Euristeo desde lo más alto de la muralla de su ciudad. Con solo oír el nombre, todo el cuerpo de Hércules se estremeció y con gesto de terror respondió: Sí, he oído hablar de ese lugar maldito. Pues debes ir al lago Estínfalo y librarlo de todas las aves que allí habitan. No debe quedar ni una sola. Palabras que hicieron rabiar a nuestro personaje, pues sabía a lo que tendría que enfrentarse. Aunque fiel a su carácter, no dijo nada y asintió. El lago Estínfalo estaba situado en la parte central de la Arcadia. Era un lago sumido en la oscuridad, pues hacía mucho que sus aguas no veían la luz del sol, dado que su gigantesca parvada de aves de rapiña vivían a su orilla en un bosque aledaño, y era tan grande su número y tamaño que se decía oscurecía en el cielo. Habían llegado ahí perseguidas por una invasión de lobos salvajes, y se reprodujeron en grandes proporciones, convirtiéndose así en una temible plaga para los países vecinos. Euristeo era consciente de la dificultad de su petición, ya que las aves del lago Estínfalo eran descendientes de Ares, el temible dios de la guerra. Estas criaturas tenían un aspecto aterrador, de tamaño gigantesco, poseían picos, garras y alas de metal, con las cuales atacaban y devoraban a los viajeros que se acercaban a su territorio, sin mencionar que también destruían los frutos de los campos y arrasaban las cosechas vecinas. Situación que, como podrán imaginar, no alentaba a nadie a acercarse a aquella región. Sin embargo, Hércules no tenía muchas opciones, y sin contestar una sola palabra, emprendió la marcha hacia Arcadia. Después de varios días de ininterrumpida caminata, Hércules empezó a notar un hedor espantoso. Se acercaba al lago Estínfalo. Un silencio inquietante reinaba. Los animales ya no corrían libremente, sino que habían cambiado su ruta, como si una amenaza inminente los acechara. El héroe comenzó a notar numerosos cráneos y huesos, todos ellos con las características heridas de las plumas de bronce que solo las aves del Estínfalo poseían. Pero de aquellas bestias aladas no había rastro alguno. De pronto, una figura oscura se lanzó sobre él. Más preparado como estaba, disparó una flecha que atravesó el enorme pájaro, derribándolo. La cosa no parecía comenzar mal. Sin embargo, esta fue solo una ilusión inicial. Después de más de 2 horas de espera, Hércules solo había logrado ver a un par de pájaros. El enemigo en esta ocasión era tan numeroso como invisible, y ahí residía la enorme dificultad de la prueba. ¿Cómo enfrentar a un enemigo que no eras capaz de ver? Necesitaba encontrar una manera de obligar a las aves a salir del denso bosque en el que se habían refugiado. Con el arco tenso, Hércules comenzó a bordear el lago, pensando que tal vez así podría descubrir su escondite. Pero los pájaros se mantenían fuera de su alcance, escondidos entre la maleza y los matorrales cubiertos de espinos, completamente cerrados para nuestro héroe. Cansado de la situación, Hércules comenzó a gritar: ¡Salgan de ahí! ¿Tanto miedo tienen de mis flechas? Pero no pasó nada. Hércules rodeó el lago varias veces sin fortuna. No lograba ver a uno solo de aquellos malditos pájaros. Sus ánimos comenzaron a decaer, y por primera vez sintió que tal vez debía admitir su fracaso. Desesperado, decidió implorar a Atenea, la diosa de los guerreros. ¡Atenea!, gritó con voz potente. Tú eres enemiga de Ares, padre de estas bestias aladas. Te suplico que una vez más vengas en mi ayuda.
En ese instante, Hércules oyó un sonido agudo y metálico que lo hizo girar. El ruido provenía del suelo, donde un enorme cascabel de bronce brillaba. Sin poder creer lo que veía, lo recogió y trepó a lo alto de una colina. Y ahí, al agitarlo, el impetuoso sonido volvió a seguir sorprendiéndolo. Al tiempo, todas las aves, asustadas por el ruido del cascabel, abandonaron los árboles donde se habían escondido y comenzaron a colmar el cielo. Desde aquel punto estratégico, Hércules, diestro arquero, comenzó a derribarlas sin mayor problema, acabando con ellas hasta dejar el cielo totalmente inmaculado, libre de toda ave. Al final, continuó tocando el cascabel con la finalidad de agradecer a la diosa Atenea por haberlo ayudado en aquella hazaña. Ya de camino a Tirinto, Hércules se encontró con un grupo de pastores que guiaban sus rebaños hacia el lago Estínfalo. Al verlo, evidentemente emocionados, aclamaron al semidios. Reconocemos tu valentía, Hércules, y sabemos que has liberado al lago de las aves que lo infestaban. Gracias a ti, los pueblos volverán a llenarse de vida, las cosechas prosperarán y la alegría regresará a nuestros corazones.